todas. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Natalia. Hace 2 años y medio que trabajo acá en la región de los lagos, así que me he tratado de dedicar un poco más a lo que es el tema de gestión ambiental y los insectos. Entonces, voy a partir diciendo como qué es la Fundación Mapeco, y es el movimiento contra la crisis climática más grande de Latinoamérica. Es una fundación donde da cabida a todos los que quieran participar y que se sientan con interés, con responsabilidad de lo que está pasando en nuestro planeta. Así que parto invitándolos a todos los que quieran participar a seguirnos en redes sociales, que se está constantemente difundiendo información, tips y información que de verdad es súper interesante. Y si quieres participar, así como ingresé yo hace poquito, que estoy también tratando de aportar poniendo mi granito de arena. Así que, dicho esto, ¿qué entendemos por cambio climático? El cambio climático se puede atribuir a condicionantes tanto humanas como la eh, directa e indirectamente a la acción humana. Se puede expresar como aumento de las temperaturas, aumento del nivel del mar, eh, derretimiento de hielos y de glaciares, y aumento de las concentraciones de gases de CO2 en el medio ambiente, de la atmósfera, lo que hace que las temperaturas estén variando de 0,5 a 2 grados centígrados hasta el año 2030, se tiene previsto, lo que afectaría a todas las especies que estamos en el planeta. En la década de 1950 se empezó a ver un cambio importante en lo que era la temperatura, casi sin precedente en tanto en decenios y milenios, ya que empezó a aumentar de forma exponencial lo que es la temperatura, y eso ha aumentado mucho el tema de las concentraciones de gas invernadero. Este nos afecta finalmente a todos. Hay especies que son un poco más susceptibles que otras, o que son más simbólicas, como por ejemplo el tema de los osos polares, que el derretimiento de los hielos lo afecta completamente lo que es su hábitat, lo que lo está llevando al borde de la extinción, a moverse a las ciudades en busca de comida, que antes no tenían esos problemas. Tenemos todo el tema de los incendios en Australia, los mega incendios en Australia, que todos fuimos testigos de la voracidad de los incendios, donde arrasaron con casa, vida humana y, bueno, muchos animales, mucha fauna, mucha flora, donde en el caso más simbólico de los koalas, que todos los conocemos, que su población disminuyó, pero al mismo tiempo su hábitat también fue totalmente quemado. Entonces se ven en una disyuntiva de haber poca cantidad de animales y que su fuente de alimento en este caso tampoco esté a tanta disposición como antes. Tenemos todo el tema de la basura, de la extensión de las ciudades, el plástico, las sequías, que son todos efectos del cambio climático. Me quise detener un poquito en el tema de la expansión de las ciudades, que esto hace el aumento de las ciudades tanto como incluye todo lo que es caminos, gente, se produce basura, se produce mayores ruidos, por ejemplo, para especies que están acostumbradas a cierto tipo de hábitos nocturnos, hay estímulos visuales. Entonces hace que los centros urbanos estén cada vez más arrinconando hábitats de especies que estaban antes ahí, van ocupando espacios donde antes había campo, había pradera, había bosques. Entonces también se produce todo un efecto de choque entre naturaleza y ciudades, lo que también tiene un efecto súper fuerte, que lo vemos el día de hoy, de atropellos de fauna, atropello de aves, que es algo que también nos pasa y que hemos estado mirando. Ahora yo me voy a enfocar un poquito más en cómo esto afecta a los insectos. Los insectos, a diferencia de otros seres, no tienen una temperatura constante y dependen de la temperatura del medio ambiente o de su entorno para subsistir. Entonces ellos durante el invierno hibernan y guardan sus energías para emerger en primavera. Sin embargo, como los inviernos son cada vez más cálidos y los veranos más secos, requieren más energía, energía que no tienen disponible. También se produce otro efecto que hace que, por ejemplo, salen, emergen con su energía, pero hay sequía, no hay flores, entonces ocuparon su energía en emerger, pero
llegan, no pueden alimentarse y mueren. También el tema de que tienen que moverse más distancias que antes, porque claro, vamos al tema anterior, que hay más ciudades, más centro urbano, hay menor disponibilidad de alimentos para ellos, entonces sus reducidas energías se ven mucho más afectadas que antes y no tienen la misma efectividad o no pueden hacer su vida como hacían antes. Entonces yo les dejo esta pregunta, como, ¿qué pasaría si los insectos desapareciesen así de un día para otro? Creo que todos en algún momento hemos ido de camping y, pucha, nos picó, andan avispa, o nos picó un tábano y decimos que lata estos bichos, ojalá no estuviesen, ojalá que lata venir a acampar y estar peleando con los bichos. Pero si los insectos desapareciesen así de la noche a la mañana, básicamente se desaparece la mitad de la vida en el planeta. Es como súper brutal decirlo así, pero así sería. Porque a las primeras semanas, eh, el- todo lo que es aves, lagartija, anfibios, murciélagos, todos los animales que dependen y se alimentan de los insectos morirían de hambre. Entonces, si esos animales mueren, todos los que vienen encima de ellos, los depredadores, los zorros, las huiñas y otros mamíferos que se alimentan de los anfibios, de la ave, de las lagartijas, también morirían de hambre. No habría polinización, que es algo súper importante. Sin polinización nosotros mismos nos quedamos sin alimentos, ya que los insectos hacen aproximadamente el 85-90% de la polinización total. En unos meses, si no tuviésemos los insectos, praderas de campos se llenarían de excrementos y de cadáveres de animales que no se degradarían tan rápidamente si no tuviesen la acción, por ejemplo, de las moscas, que también nosotros realmente decimos que lata las moscas son tan molestas, pero en este caso, si no existiesen las moscas, nos llenaríamos de cadáveres de animales que cumplen su ciclo de vida. Lo mismo ocurre en los ríos, por ejemplo, que morirían peces, los lagos se llenarían de... no serían posibles de disfrutar, por ejemplo. Entonces nos vamos al hecho de que la vida en la Tierra sin los insectos no sería posible. Así de simple porque son la base de la cadena trófica. Lamentablemente no estamos muy lejos de esta realidad con nuestras prácticas antropocénicas que están exterminando a especies o sea, insectos y otras especies. El uso de pesticidas, la basura, todo lo que mencionamos antes. Entonces, yo aquí les voy a hablar como un poquito más de lo que es lo que hago yo, que los posibles efectos del cambio climático sobre las plagas forestales en este caso. Tenemos todo un aspecto de cambio climático, que hay un incremento de las temperaturas, han bajado las precipitaciones, hay una variabilidad súper importante, más los efectos extremos como incendios, sequías, nevadas, en fin, podemos nombrar varios fenómenos extremos. Por otro lado, también tenemos todo un tema de la globalización, hay un aumento de embalajes de madera, o los pallets como los conocemos comúnmente, que pueden dar la vuelta al mundo, esos en 3 meses, 4 meses, y están en distintos países donde se pueden subir, pueden ingresar distintos tipos de insectos que no son nativos de Chile. Hay un aumento del turismo, los turistas también son una vía de propagación de plagas. La disminución del tiempo de transporte de las mercaderías, o sea, es muy fácil ir y volver a India, ir y volver a China, a traer cosas de Estados Unidos, donde están en otras épocas que los insectos pueden viajar de huevos, pero llegan acá a Chile, encuentran calorcito y hacen su ciclo y se pueden establecer. Entonces también tenemos todo un tema de que también podemos obtener cosas que antes no teníamos, o sea, traer cosas de China antes quizás hubiesen pensado, pero ahora tú haces un par de clics y estás encargando cosas de China. Entonces tenemos también todo un tema de globalización que hace que estos procesos también se vean sumamente afectados. Lo que estos dos factores podría ser un efecto de una plaga forestal. Como definir plaga en términos de normas internacionales, una plaga es cualquier agente biótico que produce daño a una planta. Entonces,
aquí llegamos a este punto. ¿Cuáles serían los posibles efectos? Se podría producir un quiebre entre el equilibrio plaga-hospedero, o digámoslo, insecto-hospedero. Un incremento en la capacidad de daño por parte de insectos. Existe una falta de adaptación de las especies forestales a los cambios climáticos, un incremento de número de organismos invasivos que se puede introducir al país y un descenso de la diversidad forestal, en este caso. Los insectos no son malos, o sea, son parte de nuestro ecosistema en un equilibrio. Un par de insectos en un árbol no van a producir el mismo daño que 1000 insectos en un mismo árbol. Entonces, es cuando tenemos que tener ojo, es cuando se producen estos que se rompe el equilibrio. Entonces, acá van unos datos como un poquito más concretos, como en los años de 1942 hasta el 1989, existía un promedio de 2,1 plagas que ingresaban por década a Chile, o se consideraban plagas. Y por otra parte, en los últimos años, entre el año de 1990 hasta el 2019, se ha reportado que aumentaron a 12,1 plagas por década, lo que coincide justamente con los reportes de que se está produciendo una especie de cambio, cuando antes no se conocía como cambio climático y los científicos, había mucha gente que era como escéptica a este tema, pero coincide justamente cuando el tema de aumento de las temperaturas, aumento de los comercios internacionales, los tratados internacionales que ha escrito Chile. Entonces tienes muchos factores que están afectando al ingreso de plagas. Acá vamos a hablar un poco de temas que se están también produciendo enfermedades que antes quizás no existían, porque existen agentes bióticos, o sea, hay agentes que están en el medio ambiente, como los hongos, por ejemplo. Tienes unos factores de predisposición de las plantaciones, la densidad, la humedad, y aparte tenemos todos los factores de tipo climático. Entonces, esos tres factores, si se empiezan a alterar, se pueden producir enfermedades que antes no estaban reportadas. Entonces, acá va un poco, les voy a contar un poco de cosas que han pasado acá en Chile. Esto es en la región de Aysén, una polilla, Ormiscodes, que le dicen cuncuna espinuda. Es una cuncuna que emergió en grandes cantidades porque hizo mucho calor. Entonces, como emergió tan masivamente, empezaron a comerse todas las hojas de las lengas en la región de Aysén y en poca cantidad no producen daño. O sea, no, puede que el árbol no se muera, se debilita un poco, pero no se muera. Pero hubo tanta población de esta cuncuna que se corrió riesgo de que la lenga efectivamente muriera, porque al comerse todas las hojas, el árbol queda sin su fuente de producir fotosíntesis, entonces se corre el riesgo de debilitarse y morir a la larga. Esto fue en Pargua, en la región de los lagos, que había una señora que comentó que sus canelos se estaban muriendo. Esto fue una comunidad mapuche, entonces también entendemos toda la importancia del canelo en la cosmovisión y en la visión de los pueblos indígenas. Entonces, esta es otra polilla que hace como una especie de cucurucho. Las larvas se agrupan ahí, hacen un cucurucho que cubren con su seda y secan la hoja. Entonces, esto produce el mismo efecto que en la especie anterior. La hoja se seca, no se produce fotosíntesis y el árbol corre el riesgo de morir. Tenemos otro caso, el caso de las araucarias, que quizás ustedes también lo vieron en algún momento, que fue bastante bullado, que no se explicaba, no se entendía qué estaba pasando con la araucaria y se estaba muriendo. Finalmente los científicos llegaron a la conclusión de que esto es solamente cambio climático, que se les produce un estrés ambiental a la araucaria, debido a que antes agentes que eran inocuos, por ejemplo hongos y bacterias que estaban en el ambiente, debido al aumento de las temperaturas, a la falta de nieve, a la isoterma que está cada vez más arriba, a la falta de frío de la araucaria, que son de ambiente helados donde hay nieve, se produce este quiebre y y estos agentes que antes no les producían daño se volvieron un poco más letales. Entonces, porque a pesar de que se han encontrado insectos que son nativos y se han encontrado hongos que son nativos,
no se explican por sí solos ellos la muerte de la araucaria, no producen el nivel de daño para que la araucaria estén muriendo finalmente. Entonces, aquí vamos a una parte quizás que nuestras acciones sí importan, quizás lo vemos a un nivel un poco más de ciudad y otro tipo de insectos, como por ejemplo las abejas, que son sumamente importantes, que todos sabemos que los polinizadores son insectos que dependemos nuestra vida de ellos. Eh, Proponer quizás acciones un poco más de verdes, o sea, bosques urbanos, plantar en nuestros jardines, si no tenemos jardín en nuestra terraza, pero hacer algo, o sea, cualquier granito de arena en esta crisis nos ayuda. Las flores de colores les encantan a los insectos. Por ejemplo, este es un caso de un paradero que tiene flores arriba, y este que está acá es un corredor de 11 kilómetros que se hizo en Londres, un corredor de 11 kilómetros de flores para ayudar a las abejas, debido a que en Londres las colmenas, hay algunas colmenas que se encuentran en la azotea de los edificios, porque entendían que eran organismos tan importantes que han ayudado a que proliferen y que estén en las ciudades. Se ha generado una cultura, un cambio de cultura de que la abeja no hay que matarla, que la abeja no te va a picar si tú no la molestas, que está cumpliendo su función, que está haciendo su trabajo. Entonces quizás tenemos que empezar a generar cambios nosotros sobre los insectos. Finalmente, como conclusiones, periódicamente existen irrupciones poblacionales de especies de insectos que podrían causar la pérdida de crecimiento o la muerte de árboles en bosques y plantaciones en nuestro país, que existen evidencias sobre la importancia que tiene la temperatura y las precipitaciones en el comportamiento de algunas plagas, que esta podría afectar la susceptibilidad de algunas especies nativas a plagas forestales, y que aún existe mucho por investigar, ya que existe aún un indeterminado número de insectos y otros patógenos que no han sido detenidos o identificados. Y eso, o sea, nuevamente la invitación a seguir las redes sociales de la Fundación y ser parte de este movimiento. Así que eso, esa fue la presentación. Muchas gracias. Fue más cortita de lo que pensé. Muchas gracias, Natalia. Hay varias preguntas, te voy a leer algunas. Valentina Cornejo pregunta, ¿los zoológicos podrían ayudar a que esas especies no se extingan? Creo que tenía que ver con lo que contabas al principio. Yo creo que podrían ayudar, quizás yo en este sentido no soy experta, pero sí quizás podrían con planes de reproducción, por ejemplo, que algunos zoológicos tienen, que de repente salen noticias como "Hoy nació un rinoceronte blanco que está en peligro de extinción zoológico de tal parte". Yo creo que quizás los zoológicos como que se enfocan en eso, en el tema de salvar especies que están muy en peligro de extinción. Ya. Pali Castellanos pregunta, ¿de qué manera impactan los monocultivos en la biodiversidad? Mucho, mucho. Los monocultivos finalmente, como lo dice su nombre, es solo una especie que prima, donde se limita mucho la diversidad de especies. En un bosque natural tú puedes pillar en un metro cuadrado 20 especies distintas, y en un monocultivo 3, 4. Entonces claramente sí afecta en la diversidad de especies, lo mismo que ocurre de flores, por ejemplo, entonces sí afectan bastante. Valentina también pregunta, ¿qué es la isoterma? El isoterma es como hasta dónde llega la nieve, que antes era como mucho más abajo, se veía nieve como mucho más abajo, y ahora la isoterma va subiendo cada vez más porque hace más calor. Entonces la nieve llega hasta cierto punto, que antes no llegaba. Sofía pregunta, ¿qué medidas se proponen hoy en día para responder a este impacto en específico? Y en ese sentido, ¿Chile está haciendo algo, dado que tal como mencionaste está demostrado que no solo está afectando a insectos, sino que repercute en la flora y fauna importante del país? Hay acciones por parte del Ministerio del Medio Ambiente, se ha logrado generar una agenda ambiental por parte del gobierno. Aún falta mucho, un camino, no es un camino lineal, siempre hay que buscar opciones, pero sin embargo se están realizando algunas acciones. Hay otro organismo, aparte, bueno, la Fundación, por ejemplo, hay otros organismos
organizaciones también sin fines de lucro que están actuando con el gobierno, en ayuda del gobierno también para frenar esta crisis climática. Ya, respecto a la fundación, ¿cuáles son los principales programas que están llevando a cabo hoy en día y qué otros países son partes? Mira, yo llevo recién un poquito, pero por lo que he visto hay mucho, hay estudios tanto nacionales, latinoamericanos, se difunde información de cocina también, por ejemplo, cocina vegetariana, cocina vegana, para introducir el impacto de lo que es la carne, que sabemos también que la industria de la carne es súper potente en el tema del cambio climático, porque produce mucho gas de efecto invernadero, se gasta mucha agua, los chicos están haciendo muchas cosas, por eso también lo invito a seguir las páginas y las redes sociales. Tienen una página web donde hay muchos estudios que se han estado realizando, mismos voluntarios que han estado haciendo trabajos súper completos, súper buenos, dando a conocer este tema. Y están en distintos países de Latinoamérica. Hay varios países, Costa Rica estuve leyendo ayer, Colombia, Argentina, Perú. Ahí Latinoamérica se está uniendo en pos del cambio climático. Ya, también preguntan, hola, en mi parcela también aparecieron ese tipo de concunas y se empezaron a comer las hojitas de los robles. ¿Hay alguna forma de proteger a los árboles? Es que mira, hasta que estos son concunas nativas, entonces finalmente tú no puedes decir como matémosla, porque no, no se puede hacer. Entonces, mientras no se produzcan grandes masas, no te podríamos decir como pon un insecticida, porque eso tampoco se puede hacer, sino que dejar que cumplan su ciclo, finalmente. Es lo que se puede hacer con estas especies que son nativas, que no se puede interceder de otra forma. Valentina Cornejo pregunta, ¿hay ciertas acciones individuales que se deberían evitar? Una vez leí que ciertos químicos en aerosol afectan a la atmósfera y a los insectos. Sí, sí. Los aerosoles son una fuente importante de gases de efecto invernadero. Eh, Creo que más que nada nuestra acción es eso, o sea, como ser consciente, o sea, de repente nosotros creemos que nuestras acciones como uno a uno no cuentan, pero sí cuentan y eso que dice ella es verdad, o sea, hay datos de que estos aerosoles, por eso también hace mucho tiempo que está como diciendo como no ocupen estos aerosoles porque en realidad son malos, pero ahora estamos con toda una situación de pandemia que aparentemente todo el mundo quiere usar Lysol, todo el mundo quiere estar desinfectando, entonces estamos como un poquito complicados en ese sentido. Tomás pregunta, ¿tu percepción es optimista o pesimista frente al panorama de la conservación de especies nativas del país al ritmo que vamos? Eh, Mira, siento que falta, pero están las ganas, que es lo más importante, pero creo que se puede hacer un trabajo, tenemos una flora, una fauna exquisita, o sea, muy rica, que de verdad somos privilegiados en este cono sur que estamos, entonces yo creo que se están haciendo cosas, pero aún así falta un poco más de conciencia también de nosotros, o sea, no sé, yo te podría contar todas las innumerables veces que he visto fauna atropellada, por ejemplo. O sea, pudú atropellados, tú decís como, pucha, un pudú, guiñas atropelladas que son súper escasas de ver, entonces no solamente, nosotros también tenemos que concientizarnos y saber que somos privilegiados, ¿sí? Como que estamos en un lugar que realmente también podemos hacer cosas. Sí, totalmente cierto. Catalina Paniagua, creo que se dice. Respecto a los aerosoles, hay algunos que dicen que no dañan la capa de ozono. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, yo ahí la verdad que no les voy como a mentir sobre eso porque es un tema que no domino, entonces no les puedo como responder algo que quizá después meta las patas y diga como, ay, mejor no. Entonces, yo creo creo que estamos en una época donde todas las empresas están un poco más conscientes, un poco más adscritas a certificaciones ambientales, entonces sí, yo creo que podría ser, o sea, que es factible que ya haya aerosoles que no estén dañando la capa de ozono porque existen muchas certificaciones que también están encima, hay muchos organismos internacionales que también están encima de todas estas producciones, entonces podría yo decir que quizás es factible esta información.
Bueno, si alguien más tiene una pregunta o quiere hacer alguna pregunta por el micrófono, puede levantar la mano. Ahí Tomás está tomando una. Respecto al tema de flora, fauna y quizá insectos de manera más específica, ¿qué efectos crees que tendrá la no firma de Escazú en el país? Eh, es complicado. Creo que el tema de la firma fue una falla que nos pone en riesgo a todos porque finalmente permite que se sigan haciendo las malas costumbres que llevamos hasta ahora. Entonces, no se produce el cambio que tanto necesitamos. Eso. Ya. Carolina dice, según yo el componente que es más nocivo en los aerosolos es el clorofluorocarbono. Hay que tratar de comprar los que no contengan ese químico. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta en voz alta, puede levantar la mano o prender su micrófono. Juan Pablo hizo una pregunta. Ah, verdad, lo siento, se me pasó la pregunta de Juan Pablo. Juan Pablo pregunta, ¿qué tanto impacto tienen las dietas veganas o vegetarianas para mejorar la situación ambiental? Es que, bueno, yo no les podría decir hagan esto otro, pero sí se sabe que el producir un kilo de carne es mucha agua, que finalmente eso sí impacta. O sea, producir un kilo de carne, imagínate producir una línea entera de carne que son mucha cantidad de animales que pasan por esta línea, que se necesita agua para todo, entonces sí podría afectar. Más la alimentación también, la ganadería también te implica que haya más praderas, que haya más pasto disponible para que los animales se alimenten, y de repente esas praderas te hacen llevar a la deforestación de algunos lugares, por ejemplo. Buenísimo, muchas gracias. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, la puede mandar por el chat o prender su micrófono. Yo tengo una duda. ¿Hay alguna especie o algunas especies en específico de insectos que ya se hayan extinto en el país, como especies nativas o no nativas? Tenemos uno que sí está muy en peligro de extinción, que es el abejorro, que es Oh, el abejorro chileno, que se ha visto su población bastante disminuida, que es como el más simbólico en este momento, si yo me pregunto así como una especie que esté complicada. gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Natalia? Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias Natalia por estar aquí con nosotros hoy en día y gracias por tu presentación. Espero que todos y todas hayan podido aprender un poco sobre el cambio climático y cómo afecta a nuestra flora y fauna y en específico a los insectos que son tan chiquititos pero hacen un gran trabajo. Gracias a ustedes también. Chao. Chao. Chao, Chao, chao. gracias, Gracias, gracias. Natalia.